con la convicción de contribuir al fortalecimiento de la vida académica de nuestra universidad, informo los trabajos realizados durante este primer año de mi gestión como directora de la Escuela de Ciencias Administrativas Istmo Costa Campus 9. La planta académica de nuestra escuela está constituida por 33 docentes, de los cuales 16 son profesores de asignatura, 11 son profesores de tiempo completo, 3 son profesores de medio tiempo y 3 son técnicos académicos. En lo que se refiere al grado de habilitación de nuestra planta docente, el 12.12% cuenta con el grado de doctor, el 69.70% tiene el grado de maestro y el 18.18% cuenta con estudios de licenciatura. En el periodo a informar, 3 de nuestros profesores de tiempo completo cuentan con el reconocimiento de perfil PRODEP. De estos, 2 pertenecen al Sistema Nacional y Estatal de Investigadores y 1 está certificado por ANFECA. Nuestra escuela oferta 3 programas educativos: licenciatura en Administración, licenciatura en Contaduría y licenciatura en Gestión Turística. Esta última únicamente cuenta con una promoción de 2 semestres. Actualmente, nuestros 2 programas educativos terminales se encuentran en el nivel 1 de calidad de los CIES y reacreditados hasta octubre del 2021 por el organismo acreditador CASECA. Nuestra unidad académica atiende a una matrícula correspondiente al periodo a informar de 414 alumnos en el ciclo escolar agosto-diciembre del 2019 y 368 alumnos en el ciclo escolar enero-junio del 2020. De la última generación de egresados en diciembre del 2019, se obtuvo un índice de titulación del 91% para ambas licenciaturas. En el semestre julio-diciembre del 2019, el 100% de nuestros estudiantes fueron atendidos a través de tutorías y en el semestre enero-junio del presente año, el 92% fueron atendidos. El centro psicopedagógico en la escuela desarrolla diversas funciones importantes, principalmente en el acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso y con los grupos de que se tiene algún reporte de bajo rendimiento o desintegración grupal por parte de los docentes tutores. De los beneficios que otorga nuestra institución para los estudiantes con mejor desempeño escolar, en el ciclo agosto-diciembre del 2019, 32 de nuestros alumnos resultaron beneficiados, quedando exentos en el pago de reinscripción, y 178 alumnos fueron beneficiados con el descuento del 30% en el pago de la misma. En el ciclo escolar enero-junio del 2020, 29 de nuestros alumnos resultaron beneficiados, quedando exentos en el pago de reinscripción, y 160 alumnos fueron beneficiados con el descuento del 30% en el pago de la misma. Se cumplió con el objetivo de afiliar al 100% a nuestros alumnos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ciclo escolar agosto-diciembre del 2019 y enero-junio del 2020. Como resultado de los foros de movilidad y la difusión de las convocatorias emitidas por la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales de nuestra universidad, en el periodo enero-junio del 2020, 6 alumnos obtuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de la movilidad. 4 de la licenciatura en Contaduría realizaron su movilidad al Instituto Tecnológico de Colima y 2 alumnos de la licenciatura en Administración al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En investigación, en nuestra escuela actualmente se están desarrollando 4 proyectos registrados ante el Comité de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica y la Dirección General de Investigación y Posgrado. Fue autorizado en el estatus en formación el Cuerpo Académico Desarrollo Local, Organizaciones y Sostenibilidad con la clave de registro UNASH-CA-170. Como resultado de la fusión investigativa, se obtuvo en el periodo que informo un total de 5 producciones. Son 2 libros, 2 colaboraciones en capítulos de libros y la publicación de un artículo.
En nuestra unidad académica, durante el periodo enero-julio del 2019, 67 alumnos realizaron el servicio social y 9 en el periodo enero-junio del 2020. En el periodo enero-junio del 2020, 37 alumnos realizaron sus prácticas profesionales en 24 dependencias y empresas. En nuestro programa de educación continua se realizaron 2 diplomados, gestión del talento humano y impuestos para personas físicas con actividad empresarial. Se llevó a cabo un coloquio Desarrollo Empresarial Sustentable en donde contamos con la presencia de todos nuestros alumnos. Se realizaron 7 talleres destacando el de formación de líderes unachenses para todos nuestros jefes de grupo y consejeros técnicos, el taller del manejo de software contable Compact y el taller de la importancia de la administración en el servicio de alimentos y bebidas. En materia de deportes, nuestra escuela participó en el torneo regional universitario de fútbol soccer Arriaga-Pijijiapan y Tonalá, realizado en la ciudad de Arriaga, en donde nuestro equipo resultó campeón, consiguiendo así su pase para participar en el torneo Intercampus, celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, resultando subcampeones. Como una manera de fomentar la identidad universitaria, nuestros alumnos participaron en diferentes eventos, destacando el concurso de altares organizados por la Dirección General de Extensión Universitaria el día 29 de octubre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el concurso convocado por nuestras autoridades municipales el día 30. Asimismo, organizaron la muestra gastronómica Los Sabores de Nuestras Raíces en el Parque Central Esperanza. Asimismo, se realizó una colecta de víveres para donarla a los reclusos del Cerezo de Tonalá. En coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de nuestra universidad, se llevó a cabo en nuestras instalaciones el día 4 de marzo la plática Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y discriminación en la Universidad Autónoma de Chiapas. En cultura ambiental, con la participación de toda nuestra comunidad universitaria, se llevó a cabo la jornada de reforestación de las áreas verdes de nuestra escuela a través de la plantación de árboles frutales y maderables. Con la autorización del Comité Permanente de Finanzas, se procedió a la donación de mobiliario inservible a las escuelas secundaria Profesor Ramón E. Balboa y la primaria Fray Matías de Córdoba, mismos que se encontraban en un espacio al aire libre y representaban un foco de reproducción de moscos transmisores de enfermedades como el dengue y chikungunya. Nuestra escuela cuenta con la certificación como una universidad saludable. Es a través de las unidades de vinculación docente que la escuela ha impulsado la vinculación con los sectores productivos de la región, interviniendo en los procesos de desarrollo y certificación de la población, acercando el conocimiento científico en las situaciones económicas, políticas y sociales de la población. En nuestra unidad académica creemos que es desde el espacio académico como ente pensante de la sociedad en donde pueden generarse condiciones para propiciar los cambios que nuestra región requiere, y es por ello que decidimos involucrarnos y articular esfuerzos con las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, realizando un desayuno de empresarios donde se les dio a conocer sobre el tema de las reformas fiscales 2020. De igual manera, con los pequeños contribuyentes tuvimos un acercamiento a través de ofrecer una plática sobre las funciones de la Prodecon. Firmamos acuerdos de colaboración con la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco y con la empresa Sistema Agroapps S.A.D.C.B. Asimismo, firmamos un convenio de colaboración con el Club Deportivo Dorados. A través de este acuerdo, nuestros jóvenes por primera vez tuvieron la oportunidad de practicar el deporte de la natación. Desde el año 2017 se mantiene un acuerdo de colaboración con la Facultad de Lenguas Campus 1 con el objeto de acercar la enseñanza del idioma inglés a nuestra región Istmo-Costa a través de los cursos sabatinos por parte de la Facultad del Campus 1 en nuestra unidad académica. Actualmente, la unidad académica cuenta con una plantilla de personal administrativo integrado por 21 trabajadores, de los cuales 18 son personal de base y 3 son personal de confianza.
Coordinar los esfuerzos de esta gran comunidad académica de la Escuela de Ciencias Administrativas Istmo Costa Campus 9, sin dudarlo, representa todo un reto personal y profesional. Esto ha implicado atender las necesidades estructurales y organizacionales que la operación impone en forma cotidiana. Estamos trabajando día con día, fijando las bases para ubicar a nuestra escuela como una unidad académica de calidad, generando egresados que sean agentes de cambio en la región Istmo Costa, comprometidos con el medio ambiente, cultura y desarrollo de nuestra comunidad. Es mi empeño construir un clima organizacional que permite el desarrollo profesional y personal de todos los que directa e indirectamente están involucrados en esta tarea institucional. Las restricciones presupuestales actuales y las que seguramente se avecinan a nivel nacional imponen la necesidad de actuar con honestidad y transparencia. Además, será necesario redoblar esfuerzos y optimizar los recursos que se nos autoricen. Es fundamental idear estrategias que nos permitan diversificar las fuentes de financiamiento, fortalecer las actuales y comprometerse con un ejercicio racional, transparente y disciplinado de los recursos. El tamaño de los desafíos que representa esta encomienda demandan lo mejor de nosotros, sin olvidar que todos los esfuerzos y acciones deben centrarse en brindar a la comunidad estudiantil a la que nos debemos las herramientas necesarias para adquirir las competencias que le permitan transitar exitosamente los procesos de formación profesional, brindándoles una educación de calidad para toda la vida. Los pendientes por atender demandan que nos concentremos en lo esencial, procurando la mejora en el incremento y la consolidación de cuerpos académicos, el incremento en el número de docentes incorporados al perfil PRODEP y a los sistemas nacional y estatal de investigación, incrementar la productividad académica como resultado de la actividad de investigación, lograr la consolidación de nuestro programa de maestría en desarrollo empresarial sostenible, atención a las recomendaciones de los organismos acreditadores, aumentar la matrícula de nuestros 3 programas de estudio, el mantenimiento de la infraestructura física, tecnológica y académica de toda la escuela y el cumplimiento de nuestra responsabilidad social como institución universitaria. Finalmente, expreso mi agradecimiento y respeto al trabajo que realizan todos y todas quienes conformamos este gran equipo de trabajo y los exhorto a continuar empeñando lo mejor de cada uno para que juntos, de manera colectiva y solidaria, alcancemos los retos que plantea la misión encomendada. Agradezco a la Honorable Junta de Gobierno, al señor Rector Carlos Natarén Nandayapa, por la confianza depositada en mi persona y reitero mi compromiso con esta comunidad universitaria para continuar trabajando, dejando huella hacia la excelencia académica, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias.